Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Qué alegría, qué bendición una vez más. Llegamos al fin de semana, hoy es viernes y queremos compartir la palabra que da vida, la palabra que nos presenta nuestra Santa Madre Iglesia. Y en este día vamos a escuchar cómo Jesús invita a sus discípulos a salir del fracaso, de la desilusión, de la tristeza, a volver nuevamente a intentar en fe poder hacer las cosas diferentes con el resucitado. Jesús hoy nos va a invitar también a nosotros, como discípulos cristianos, a no quedarnos en el fracaso, a no quedarnos en la mediocridad, a no quedarnos en la antigua vida que antes teníamos, sino a salir adelante y caminar en fe para poder obedecer y escucharle al Señor. El evangelio de este día está tomado de San Juan en el capítulo 21, versículo 1 al 14. San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a la orilla del mar de Tiberiades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dice: voy a pescar. Le contestaron ellos: también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les dice Jesús: muchachos, ¿no tienen nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaba mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparada una brasa y un pez sobre ella, y pan. Les dice Jesús: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153, y aun siendo tanto, no se rompió la red. Jesús les dice: vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Vienen entonces, Jesús toma el pan y se los da. De igual modo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, hoy Jesús nos invita al escuchar la palabra y al obedecer la palabra a que caminemos en fe, a intentarlo de nuevo. Tal vez estamos envueltos en un fracaso, en una desilusión, en una tristeza, en alguna soledad, en alguna debilidad que tal vez hayamos caído. Eso nos invita ahora a caminar en fe, a volverlo a intentar. Nada es imposible para el que cree. En tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu comunidad, en tu trabajo, nada es imposible para Dios. Pero Él nos invita a que le escuchemos y le obedezcamos. Pidámosle al Señor nos dé
el don de la escucha, el don de la obediencia, para así poder caminar mejor en la vida cristiana. Digámosle todos juntos al Señor: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos, sean bienvenidos nuevamente a la meditación de la palabra que da vida. Hoy, en este día viernes, le damos las gracias al Señor, 25 ya de abril, porque nos mantiene con vida, pero también nos mantiene con la motivación, con la alegría de poder seguir llevando su palabra. Ayer no pudimos meditarla, el Evangelio, pero hoy estamos aquí, amados hermanos, con ese mismo entusiasmo y con ese mismo deseo, esperando que ustedes que van a escuchar la palabra, que se van a detener un poco a meditarla también, podamos hacerla nuestra y a través de la escucha y la obediencia podamos comenzar de nuevo una historia nueva de nuestras vidas. Muy bien, hoy vemos que en el texto de San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14, nos narra, amados hermanos, la tercera aparición de Jesús a sus discípulos. Los discípulos, Jesús les había ordenado: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Jesús les había dicho: y yo los haré pescadores de hombres. Los discípulos están todavía como cortos para entender la misión que Jesús les ha dado. Como muchas veces nosotros también nos sentimos a veces en la imposibilidad de no cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Tal vez porque hemos pasado un momento no agradable en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Y por eso que los discípulos, hoy los vemos, amados hermanos, que están llenos de mucha frustración, llenos de mucho fracaso, han estado solos, se han ido nuevamente a sus antiguos trabajos, a sus antiguas vidas, que no era eso lo que Jesús les había ordenado. Pero es necesario que el resucitado les vuelva a recordar, les vuelva a sustentar, los vuelva a fortalecer. El resucitado los vuelva, amados hermanos, a encarrilar nuevamente en el camino de la fe, la obediencia y la escucha. Tres cosas importantes que hoy el Evangelio nos enseña: un camino de fe, un camino de escucha y un camino de obediencia en el Evangelio de ahora. Porque si hemos perdido la fe, recordemos que el resucitado se acerca a nosotros para sustentar esa fe. En un tiempo difícil, en tiempo de soledad, en tiempo de tristeza, en tiempo de angustia, el resucitado se acerca a usted como se acercó a sus discípulos para sustentarle la fe. Porque los discípulos en este momento, dice el texto, venían de pescar toda la noche. Oigan bien cómo lo dice el texto, para que lo saboreemos, para que lo meditemos en un modo que podamos entenderlo mejor para nuestra vida cristiana. Oigan bien, Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 1 al 14. Después de esto, se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a la orilla del mar. A la orilla del mar. A la orilla del mar representa la necesidad que siempre va a haber en el ser humano. A la orilla de nuestra vida, tal vez llena de mucho sufrimiento, de muchas desilusiones, de mucho fracaso, Jesús se nos aparece en medio de nosotros y a la orilla de esa necesidad que usted y yo podamos estar pasando. No podemos olvidar eso. Nunca el resucitado nos va a dejar solos. Se apareció a la orilla del mar de Galilea. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo,
Natanael, el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro le dice, voy a pescar. Les contestaron ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Nos quedamos aquí. Segunda enseñanza que podemos sacar aquí nosotros, hermosísima. Jesús les había ordenado, no se alejen, manténganse unidos. Manténganse unidos. Prediquen la palabra por todas las naciones. Pero los discípulos se sintieron solos porque Jesús había muerto. Se sintieron tristes porque les habían quitado a su maestro y se les ha olvidado que ellos ahora ya no van a ser pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Y ellos, en medio del fracaso, en medio del sufrimiento que están pasando y la soledad, ellos deciden irse a sus antiguas vidas. El peor error que un cristiano puede cometer en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, es volver a tus antiguas vidas. Porque allá en tus antiguas vidas no tienes la presencia de Jesús. Allá donde tú vienes, de donde yo vengo, no está la presencia de Jesús. Y cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, cuando queremos hacer las cosas por nuestras propias facultades, por nuestras propias fuerzas, no las podemos hacer. Es necesario que en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, esté, aún en medio de ese problema, la presencia del resucitado, para hacernos entender que debemos de caminar nuevamente junto al resucitado y no olvidar lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Cuando amaneció, estaba Jesús a la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Me quedo aquí un momento para meditar este espacio. Los discípulos están en un momento de fracaso. Están de noche. En la noche, amados hermanos, representa en la peor oscuridad de tu vida, la peor oscuridad de tu familia, la peor oscuridad de la iglesia misma, del matrimonio, de la comunidad. Pero hay que poner mucha atención lo que el texto a mí me dice. Jesús no se presenta en la noche, se presenta al amanecer, porque Él es la luz del mundo. Él es que viene a hacer brillar nuevamente tu vida de fe, tu vida de perseverancia, tu vida de servicio. Cuando más fracasado estés de noche, Jesús al amanecer se hace presente. Aunque muchas veces no le reconozcamos, aunque muchas veces, amados hermanos, nos hace falta poner atención de qué manera Jesús se presenta. Pongan atención lo que dice el texto. Dice: pero los discípulos no sabían que era Jesús. Le dice Jesús: muchachos, ¿no tienen nada que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron pues y ya no podían arrastrar por la abundancia de peces. Otro versículo que podemos meditar. Los discípulos están sin fe. Los discípulos en este momento fracasados, tristes, porque no habían entendido el misterio del resucitado todavía. Pero si aparece Jesús, dice el texto, y les dice: muchachos, ¿no tienen nada que comer? No tienen nada. Y les dicen ellos: no. Echen, oigan bien, aquí vienen las 3 palabras claves de la meditación del Evangelio. Echen, el verbo echen las redes a la derecha y encontrarán peces. Aquí el texto es el centro
donde viene a mí a alimentar y a fortalecer mi fe. ¿Y cómo la voy a alimentar? Primero, por la escucha de la palabra. La palabra de Jesús tiene mucho poder. La palabra de Jesús tiene el poder necesario para que pueda levantarme de ese momento triste, de ese momento de fracaso, de ese momento de angustia por la pérdida tal vez de un ser querido, por la pérdida de una relación matrimonial, por la pérdida de un hijo tal vez que se ha ido del hogar. La escucha me hace entender, amados hermanos, que tengo que dar otro paso importante en la vida cristiana, que era lo que hicieron los discípulos. Primero le escucharon. Segundo, le obedecieron. De nada serviría, amados hermanos, que escuchemos la palabra todos los días y no la llevemos a la práctica. Y no luchemos por hacer lo que el Señor nos dice. Ellos le obedecieron. Tiraron la red en fe. En la derecha tírela, a la derecha tírela. Este es el otro paso. La fe es la certeza de lo que no se ve. La fe es la convicción de lo que se espera. Posiblemente, amados hermanos, nos hace falta estas tres cosas: escucha, obediencia y fe, para que podamos entender que el resucitado camina con nosotros, vive con nosotros, nunca nos ha abandonado. Esto es importante, porque cuando sentimos que estamos solos, las cosas no las vamos a poder hacer por nuestra propia cuenta. Es necesario la presencia del resucitado. Y ahora Jesús se presenta por medio de su palabra, pero también, oigan bien, cómo ellos también van a dejar que Jesús les parta el pan para alimentarnos, para fortalecer a los discípulos. Escuchen lo que dice el texto. El discípulo a quien Jesús amaba le dice entonces Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Ahora Pedro ya no solo se queda diciendo: Señor, aléjate de mí que soy un pecador. ¿Se acuerda cuando el otro milagro? Aléjate de mí que soy un pecador. Ahora Jesús, él mismo, vuelve a recuperar, poniéndose su vestidura, porque estaba desnudo. Ahora ya no tiene miedo Pedro, ahora ya se tira al mar por sí solo, porque ha entendido que el Señor es el que viene a fortalecer, a sustentar y hacerlo creer en fe que todo es posible para el que cree. Pedro se tira de la barca y dice: los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaba mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra ven preparado unas brasas y un pez sobre ella y pan. Les dice Jesús: traigan alguno de los peces que acaban de pescar. Me quedo aquí. Jesús les tenía preparado el fuego. Jesús les tenía un pez, pero también Jesús los hace participar. Qué importante es cuando entienden las cosas en fe. Ya la vida ya no es una vida solitaria, es una vida de comunidad. Jesús nos los invita ahora, amados hermanos, a vivir en la escucha. Ahora ya Jesús no solo los invita a obedecer. Ahora Jesús no solo los invita, amados hermanos, a caminar en fe, a creer en fe, sino también Jesús nos invita a participar de la vida comunitaria. Los discípulos se habían alejado de la comunidad. Los discípulos se habían alejado de la presencia comunitaria. Y cuando tú y yo nos alejamos de la presencia comunitaria, la vida no es misma. Qué importante, Jesús los invita a que ellos también convivan con lo que ellos han aportado, que han pescado. Los invita a aportar en la vida comunitaria. La vida comunitaria en la iglesia es sumamente importante para usted y para mí. A veces nos hace difícil porque en la vida comunitaria también
encontramos circunstancias adversas, pero eso no es lo que nos tiene que detener. Hay que ver el ejemplo de Jesús. Jesús nos invita a participar de la vida comunitaria. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vengan y coman. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da, e igual modo el pez. En la vida comunitaria también aprendemos a vivir una vida eucarística. Jesús lo podemos entender y reconocer cuando cada vez que en la misa se parte el pan y se comparte para todo, eso se vive una vida eucarística. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. ¿Qué aprendemos de este evangelio, amados hermanos? 4 cosas. Primero, Jesús en medio del fracaso se hace presente. A la orilla de nuestras propias limitaciones, de nuestras propias circunstancias, Jesús se hace presente. Pero es necesario aprender a escucharlo. Y lo escuchamos por medio de su palabra. Pero también nos podemos volver oyentes olvidadizos si no le obedecemos y llevamos a la práctica lo que escuchamos. Tercero, Jesús nos invita también a dar un paso de fe. Un paso en el cual, cuando tú escuchas y obedeces, se te va a facilitar más las cosas en tu vida familiar, matrimonial, comunitaria, eclesial, laboral, social, política. Donde tú estés relacionado, si tú empiezas a confiar en el Señor y a tirar la red al lado derecho, tu fe va a dar mucho testimonio y de qué hablar para los demás. Cuarto, también Jesús nos invita a vivir una vida de comunión. Comunidad eclesial es importante. A pesar de las circunstancias, la presencia comunitaria yo la reconozco plenamente que es vital para que podamos dar fruto. Y por último, Jesús también nos invita, amados hermanos, en resumen, a vivir una vida eucarística. Jesús se parte todos los días en la Santa Misa y se comparte para todo. Pero no se va a poder realizar ese compartimiento si a ti y a mí no nos nace el deseo de vivir en la vida eucarística, porque muchas veces no queremos preparar nuestra vida. 5 cosas, le agregué una. Vida de escucha, vida de obediencia, vida de fe, vida comunitaria eclesial y vida eucarística. Alabado sea Jesucristo, hermano. Por siempre sea alabado. Comparta el evangelio. Lleve esta palabra. Suscríbase a nuestra página de YouTube que aparece como José Ayala, predicador católico. Y ayúdenos a evangelizar. Porque todo bautizado está llamado a evangelizar. Y ahora más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que puedan tener, dijo el Papa Francisco, como iglesia en salida, una iglesia que pueda ir a las periferias, que pueda ir donde más lo necesiten. Paz y bien, hermano.